Existen muchas presas en todo el mundo que están llegando al final de su vida útil. A medida que envejecen, el deterioro de estas construcciones las convierte en una amenaza para las personas que viven río abajo. Aunque estas fallas no son muy comunes, a veces suceden y pueden provocar terribles desastres. En este video te mostraré lo que sucede cuando el agua se sale de control. La presa de St. Francis se construyó entre los años 1924 y 1926 en la ciudad de Los Ángeles, California. Estaba ubicada en el cañón de San Francisquito, tenía 56 metros de altura y podía albergar hasta 47 millones de metros cúbicos de agua. Sin embargo, por culpa de esta enorme capacidad, comenzaron a aparecer pequeñas grietas y fisuras al poco tiempo de llenarse. Los ingenieros de la obra determinaron que se trataba de fugas de contracción, por lo que se procedió a rellenarlas con cemento. Esto no funcionó bien, ya que 2 años más tarde apareció una gran hendidura por la que emanaban 17 litros por segundo. Tan solo 2 meses después, otra fisura se generó en la pared de la presa. Esta nueva abertura vertía unos 80 litros por segundo. Esa misma noche, el muro no aguantó, haciendo que se derrumbara toda la estructura de la presa de St. Francis. Una ola de 37 metros de altura viajó durante más de 2 kilómetros generando una enorme inundación que provocó el fallecimiento de 425 personas. Viajando hasta España, nos encontramos con el embalse de Vega, construido entre 1954 y 1956 en el río Tera, ubicado en la comarca zamorana de Sanabria. La deficiente cimentación de esta estructura provocó que se derrumbe el 9 de enero de 1959, tan solo 3 años después de haber sido inaugurada. El hecho ocurrió en plena noche y en el primer invierno en el que llegó a estar al máximo de su capacidad. Casi la mitad del muro se derrumbó, dejando salir un enorme caudal de agua que descendió río abajo hasta la población de Ribadelago. Los 549 habitantes de ese pueblo dormían cuando sonó el estruendo y la inundación se los llevó por delante, quitándole la vida a 144 de ellos. La tragedia de la presa de Vega sigue siendo inolvidable hasta el día de hoy. La presa de Bajont fue construida en el año 1961, a unos 100 kilómetros al norte de Venecia, Italia. Era una de las construcciones de su tipo más grandes del mundo, con 262 metros de altura. Desde el principio, los técnicos habían detectado problemas por corrimientos de tierras, por lo que recomendaban no llenar el embalse por encima de cierto nivel de agua. Sin embargo, el día 9 de octubre de 1963, un nuevo rellenado de depósito produjo un gigantesco deslizamiento de unos 260 millones de metros cúbicos de tierra y roca que cayeron en el embalse prácticamente lleno. Esto provocó un terrible tsunami que destruyó totalmente el pueblo de Longarone y las villas aledañas. El triste desastre de la presa de Bajont dejó como resultado 2.000 víctimas fatales. El 25 de enero de 2019, la represa minera ubicada en Brumadinho, una ciudad del sureste de Brasil, colapsó y liberó una ola de desechos y toneladas de barro que arrolló todo lo que encontró en su camino. Este horrible suceso causó la pérdida de 250 vidas humanas. Fue sin dudas uno de los accidentes mineros más terribles de la historia del país, provocado principalmente porque siempre se ignoraron las señales de advertencia. La estructura era en realidad una especie de depósito de desechos mineros que estaban retenidos por paredes de arena y limo. No había concreto o metal que le ayudara a contener lo que había en el interior. La represa que colapsó en Brumadinho dependía de que el lago de barro se mantenga lo suficientemente sólido para aguantar su peso, algo que no sucedió. Como respuesta a las grandes inundaciones y para asegurar la generación de energía eléctrica, China construyó la presa de Banqiao en la cuenca del río Huai, en la provincia de Henan. El proyecto fue terminado en 1952. Sin embargo, nadie se imaginó los peligros que vendrían en los años posteriores. Debido a errores de construcción y de ingeniería, numerosas grietas aparecieron después de la finalización del embalse, aunque fueron reparadas por los ingenieros soviéticos. Los expertos habían recomendado instalar 12 compuertas, pero solo se colocaron 5. Su colapso en 1975 causó un desastre histórico, ya que produjo más fallecimientos que cualquier otro acontecimiento de este tipo en la historia. Durante el tifón Nina, la presa de Banqiao se rompió, quitándole la vida a 26.000 personas y dejando a más de 1 millón sin hogar.
Uno de los peores desastres en la historia de Pensilvania y de los Estados Unidos ocurrió el 31 de mayo de 1889. Durante varios días se había estado acumulando una gran tormenta sobre el país. El 30 de mayo, un diluvio azotó la zona y provocó más de 8 centímetros de lluvia. Aunque esta cantidad normalmente puede provocar una catástrofe, existieron otros factores que influyeron en la inundación de Johnstown. El principal fue el derrumbe de la presa South Fork. Esta construcción tuvo problemas desde el principio, ya que nunca fue realmente sólida. El depósito pasó por manos de muchos propietarios y todos ellos realizaron sus propias modificaciones. El estallido de la presa South Fork desató más de 20 millones de toneladas de agua y provocó el fallecimiento de 2.209 personas, mientras que muchas más quedaron heridas. Nos ubicamos en la Segunda Guerra Mundial. El principal objetivo de los países aliados era detener la producción de armamento en la zona del Valle del Ruhr, en Alemania. Para esto se inició la Operación Chastise, un ataque de la Fuerza Aérea Británica contra varias presas germanas. El mayor daño lo sufrieron los embalses de Monese y Enderse, cuando las bombas rompieron estas estructuras, causando una gran inundación que mató a cientos de personas, principalmente civiles alemanes y prisioneros de guerra soviéticos que habían sido condenados a trabajos forzados. Este hecho ahora se conoce como la catástrofe de Mone y se produjo debido a una ola de 12 metros de altura que se desplazó por el valle a 25 kilómetros por hora y le quitó la vida a 1.400 civiles. No muchos conocen esta catástrofe ocurrida durante la época soviética y que dejó un saldo de 1.500 pérdidas humanas. Una presa se derrumbó en un sitio donde las principales autoridades planeaban establecer un parque, con el fin de borrar el recuerdo de las miles de personas asesinadas por el régimen del terror. Se presentó una solicitud para levantar un monumento en honor a estas víctimas. Sin embargo, esto no era aceptable para el gobierno soviético, que prefirió crear una construcción para depositar la basura de una fábrica de ladrillos. Se trataba de una especie de presa para desechos, que funcionó hasta la mañana del 13 de marzo de 1961. Ese día, la obra se derrumbó y una enorme ola de agua y tierra causó un terrible desastre en un área de unos 600.000 metros. La presa Shushenskaya está situada sobre el río Yenisei, en la República de Jacasia de Rusia. Es la mayor central hidroeléctrica del país y la sexta a nivel mundial en energía producida. Su construcción empezó en el año 1963, aunque increíblemente los trabajos fueron oficialmente terminados en el 2000. Durante ese lapso, los arquitectos debían ir quitando una gran cantidad de defectos y fallas que iban apareciendo en el proyecto. Con el pasar del tiempo, en el embalse se fueron formando algunas grietas serias que amenazaban la existencia de todo el centro de electricidad. La debacle tuvo lugar en agosto de 2009, cuando una de las turbinas de la presa Shushenskaya sufrió un fallo con resultados catastróficos. La central eléctrica inundó el edificio, causando la pérdida de casi 100 vidas humanas. El siglo XX fue un período próspero para las construcciones de presas, que se utilizan para generar energía hidroeléctrica, almacenar agua para evitar inundaciones y para mejorar la navegación. Se estima que son cerca de 19.000 los grandes embalses, definidos como los que superan los 15 metros, y la mayoría tiene más de 50 años de antigüedad. Al menos un tercio de estas obras representan un alto nivel de riesgo, debido a su estructura obsoleta y falta de mantenimiento. Además, el calentamiento global también amenaza con ser un componente catastrófico y mortal. Los estudios de la ONU muestran un fuerte crecimiento en la tasa de roturas de presas en los últimos años, ya que sucedieron casi 200 incidentes entre 2015 y 2021. ¿Cuántos habrá en el futuro? La respuesta todavía no queda clara. Ahora que has visto las peores catástrofes ocurridas por represas, dime, ¿conoces alguna que sea más peligrosa? Déjame saberlo más abajo en los comentarios.